Padre eterno, te damos gracias de este día y de este tiempo, Señor, que queremos poner en tus manos. Te rogamos nos guíes en la lectura de los pasajes que vamos a ver el día de hoy. Te honramos dándote la gloria y la alabanza. Te agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu divino Hijo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que nos habla la palabra en el capítulo 16 de Éxodo. A partir del versículo 1 vamos a leer en algunos casos versículos en otras versiones. Biblia al día, la versión Kadosh, la Biblia en versión Jerusalén, la Biblia en lenguaje sencillo, Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos y Reina Valera 60. En los versículos que vamos a poner en pantalla, a un lado de la cita del texto bíblico, ponemos las iniciales de la versión que estamos leyendo. Éxodo capítulo 16, a partir del versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Y por qué nos está diciendo esta fecha? Que a ese lugar habían llegado a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Si recordamos lo que dice Números 33, versículo 3, de Ramsés salieron en el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Entonces, relacionando ambos versículos, encontramos que ya llevaban un mes de viaje. Y si más o menos se estiman unos 10 kilómetros de caminata al día, podemos considerar que habrían caminado al menos unos 250 kilómetros. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Y qué son las murmuraciones? Las murmuraciones son reclamos y son quejas. Y cuando aquí se lee que se están quejando contra Moisés y Aarón, en realidad las quejas estaban siendo contra Dios. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y recordamos que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob es que después de ese tiempo de esclavitud que pasara el pueblo de Israel en manos de los egipcios, ellos iban a ser llevados a la tierra prometida. Entonces, aquí observamos una falta de fe, una falta de confianza en cuanto a lo que Dios había prometido al respecto. ¿Por qué se estaban quejando acerca de que Dios los quería matar de hambre? Y recordaban ellos supuestamente que estaban mejor alimentados en la tierra de Egipto. Sabemos que eso no es cierto, pues ellos tenían la condición de esclavitud. Dios no había satisfecho esas necesidades de antemano, porque lo que quería el Señor era probar la fe y les daba entonces conforme a la urgencia de ese momento para que ellos pudieran observar la providencia de Dios cuando Él les estaba demostrando el cuidado para que ellos pudieran considerar que Dios estaba cuidando de ellos y que empezaran a habituarse a que tenían que esperar el momento y esperar el tiempo, porque Dios iba a proveer lo que ellos necesitaran en forma oportuna. Entonces no tendrían motivos de estarse quejando contra Dios en ese sentido. Y vemos en el versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que os llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlo a prueba para ver si cumple o no mis instrucciones. Entonces, como está diciendo este versículo, el Señor quería probar la fe de ellos. Versículo 5. Primero en la versión Dios habla hoy y luego en la versión Palabra de Dios para todos. El sexto día, al preparar lo que han de llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. En el sexto día, cuando preparen su comida,
se darán cuenta de que tienen la cantidad suficiente para 2 días. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Aquí Moisés les está aclarando que en realidad las quejas que ellos estaban haciendo contra Moisés y contra Aarón no era contra ellos, sino directamente contra Dios. Versículo 8. Moshe añadió: lo que yo he dicho sucederá cuando Yahweh les dé carne para comer esta tarde y su porción de pan mañana en la mañana. Yahweh ha escuchado sus quejas y murmuraciones contra él. ¿Qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Después de esto, Moisés le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan, y así sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y bueno, ellos estaban quejando de que no comían carne y estaban argumentando de que ellos se hartaban de comerla en Egipto. Podemos observar también que hay un pasaje en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Esta queja la estaba comunicando Moisés a Dios. Y obviamente sabemos que Dios ya lo sabía, pero Moisés la estaba transmitiendo de esta manera a Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis 1 día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán 1 mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y regresando a Éxodo 16, vemos en el versículo 13: y así sucedió aquella misma tarde. Llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. Volviendo a Números, el capítulo 11, leemos en los versículos 31 al 34. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, 1 día de camino a un lado y 1 día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces está diciendo que eran 2 días caminando alrededor del campamento. Era la distancia a lo largo que Dios había amontonado de codornices, y de altura dice que eran casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces, considerando que 1 codo aproximadamente es una medida de cerca de 45 centímetros,
Entonces estamos hablando de que eran 90 centímetros. Era casi 1 metro desde el suelo hacia arriba, que estaba cubierto de codornices, y era la carne que se tenían ahora que comer esa gente que se estaba quejando ante Dios de que no comía carne. Versículo 32 de Números 11. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, es decir, apenas estaban masticando, antes de que fuese masticada, dice el versículo, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Un juicio de parte de Dios hacia esa parte del pueblo de Israel que había levantado quejas, murmuraciones y reclamos contra Dios, porque le estaban reclamando que Él tenía la intención de matarlos de hambre cuando no era así. ¿Cuántas veces te has quejado acerca del alimento que comes? ¿Cuántas veces te has quejado contra Dios de que no tienes que comer cuando literalmente esto no es así? A veces pensamos que merecemos o que debemos de tener otro tipo de alimento cuando Dios no nos está dejando de proveer. Por el contrario, debemos de considerar que cada vez que nos sentamos a la mesa debemos de darle gracias a Dios por el alimento que podemos llevarnos a la boca. Porque cuánta gente en el mundo no tiene que comer verdaderamente y literalmente, sobre todo en ciertas regiones de África, donde muchas veces vemos en noticias que hay gente muriendo de hambre en forma literal, y a nosotros Dios no nos deja de proveer el alimento. Así que cuando te dispongas a comer y veas que el alimento sean frijoles o lo que Dios te haya dispuesto en la mesa para comer, en lugar de quejarte que probablemente has estado comiendo lo mismo durante los 3 alimentos del día, o probablemente durante 2 o 3 días has estado comiendo lo mismo, no te quejes, dale gracias a Dios de que tienes con qué alimentarte, pues esa ha sido la voluntad de parte de Dios, que tuvieras ese alimento para tu sustento. Debemos entonces de estar agradecidos de que Dios no nos abandona en ese sentido. Él nos da su provisión a cada día. Y en este caso, pues vemos que entonces Dios tuvo que mandarles un juicio, porque cómo era posible que se estuvieran quejando delante de Dios de que Él tenía la intención de matarles de hambre, cuando la provisión de Dios la iban a tener en el momento oportuno. Regresando a Éxodo capítulo 16, vemos en el versículo 14: Cuando el rocío se había evaporado, allí en la superficie del desierto había una sustancia fina en forma de hojuelas, como una escarcha fina en el suelo. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: maná, que significa ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Maná viene de una palabra del griego que también se lee maná, y es una comida que recibieron los israelitas durante el Éxodo. Y la palabra en hebreo se compone de 2 términos. El primero es man, que es en realidad una pregunta, y su prefijo u sería ¿qué es esto? Y esta palabra compuesta puede ser una derivación de un término egipcio, el cual es menú, que significa comida. Y bueno, eso lo podemos observar en las cartas de los restaurantes que reciben ese título, el menú. Y sigue la respuesta de Moisés, versículo 16.
Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Dice la Biblia en lenguaje sencillo en ese versículo 16. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Ese mismo versículo 16, en la versión Biblia al Día, dice lo siguiente: y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoged cada uno de vosotros la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Entonces vemos que esa era la cantidad estimada para que cada uno recibiera el alimento. Versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Moisés les dijo: ninguno de ustedes debe guardar comida para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dice la versión en lenguaje sencillo en los versículos 20 al 22. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente, pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. El 6º día de la semana, los israelitas salieron a recoger el pan, pero en vez de recoger 2 kilos por persona como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados los jefes de los israelitas, es decir, los 70 que Dios le había ordenado que eligiera de los ancianos, fueron a decírselo a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ese mismo versículo 23 en la versión Kadosh dice: él les dijo: esto es lo que Yahweh ha dicho: mañana es Shabbat, Kadosh, para Yahweh. Horneen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre apártenlo y guarden para mañana. Entonces, ese 7º día, o Shabbat, que era un día santo para Dios, es decir, un día apartado o un día consagrado para Dios, y era un día que se dedicaba para gozarse y mostrar gratitud a Dios por su bondad. Versículo 24. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Luego Moisés dijo: cómanse esa comida hoy, que es sábado, el día de descanso dedicado al Señor. Si van a buscar comida al campo, no la van a encontrar. Recójanlo 6 días, pero el 7º día es Shabbat. En ese día no habrá nada. Versículo 27. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan del día 7º, pero no encontraron nada. Versículo 28. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis órdenes y mis leyes? Tengan presente que el Señor les dio el día de descanso y esa es la razón por la cual les da la comida necesaria para los 2 días. Todos ustedes deben quedarse en su carpa, ninguno debe venir aquí el día de descanso. Así el pueblo reposó el 7º día. Versículo 31. Los israelitas llamaron a esa comida maná. Era blanco como semilla de cilantro y sabía a hojuelas con miel.
Dice la versión Dios habla hoy en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 7. El maná era parecido a la semilla del cilantro y tenía un color amarillento como el de la resina. Y sabía a tortas de harina con aceite. La gente salía a recogerlo y luego lo molían o machacaban y lo cocinaban o lo preparaban en forma de panes. Probablemente muchos creyentes tengan la idea de que Dios solamente les había alimentado con maná, y en el caso de cuando le pidieron o le estaban reclamando que querían comer carne, pues fueron las codornices. Pero no solamente eso, si vemos en el Salmo 78, en el versículo 24, la palabra dice que hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entonces, aparte del maná y de las codornices, Dios les proveyó también de trigo. Dice el versículo 25 de ese mismo Salmo 78, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dice el versículo 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y vemos en la versión Biblia en lenguaje sencillo, en el versículo 32 y 33. Después Moisés le dijo al pueblo, Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una olla, pon en ella unos 2 kilos de maná para colocarla frente al cofre del pacto. Allí guardaremos el maná para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio a comer, y Aarón así lo hizo. Y Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Y comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Y aquí termina el capítulo 16 de Éxodo. Obviamente el único maná que se conservó es el que Moisés le ordenó a Aarón que guardara en el arca del pacto. Bien, como podemos observar en este capítulo, la prueba principal que pasó el pueblo israelí delante de Dios fue por el alimento. Y como mencionábamos hace un momento, nosotros debemos de confiar, así como lo dice la palabra, que si Dios alimenta a las aves del cielo, pues nosotros para Dios somos más que esas aves. Y si Dios tiene cuidado de ellas, entonces con mayor razón tendrá cuidado de nosotros. Y el alimento no nos faltará. Y así como esa provisión de alimento no nos va a faltar, Dios tiene cuidado en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, siempre debemos estar confiados en Dios. A través de las circunstancias, aún a través de las circunstancias que estemos atravesando, Dios estará al pendiente y Dios nos estará proveyendo de lo que necesitamos, así como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 6. Que no debemos de preocuparnos ni afanarnos por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pues Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y como Dios lo sabe, entonces Él estará siempre al pendiente de cubrir esas necesidades. Entonces, demos gracias a Dios por este tiempo y por esta enseñanza. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por este acercamiento que hemos tenido de tu palabra. Señor, nos has recordado que eres tú el que nos provee del alimento a cada día y que debemos tener presente que a pesar de que estemos repitiendo el alimento 2 o más días o varias veces en el mismo día, en lugar de quejarnos debemos agradecer que tenemos tu provisión,
porque es algo que hemos recibido de ti, Señor. Y te agradecemos, Padre. Y así como el alimento, tenemos tu provisión en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, te damos gracias por ello, Señor, y te rogamos que así como tu provisión, no le falte la salud a nuestros hermanos en la fe, Señor. Reciban tu bendición y te agradecemos este tiempo de enseñanza en tu palabra, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.